Bendiciones, hermanos. En esta ocasión quiero charlarle un poco sobre la Navidad. Porque el católico entiende que el 25 de diciembre se debe celebrar la Navidad y de dónde salió esta fecha. Hay dos hipótesis en las cuales el católico maneja y la tradición nos brinda esas dos hipótesis. Una de ellas es a través de Zacarías y el turno sacerdotal de él. Zacarías, el padre de Juan, él era sacerdote. La Biblia nos menciona que él era sacerdote y brindaba servicio al templo, ¿no? Estas clases tenían que prestar servicio litúrgico una vez por semana, de sábado a sábado, 2 veces al año. Las 24 clases sacerdotales, esto lo vemos en Primera de Crónicas 24, del 7 al 18, donde ahí mencionan la cantidad de tipos sacerdotales y los turnos a quien le tocaba. Bueno, el turno de Zacarías en ese momento fue justo antes de la concepción de Juan. ¿Y donde vemos esto? En Lucas 1, del 5 al 13 y el 24, de 23 a 24. Y nos dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios el turno de su grupo, aquí menciona el turno de Zacarías, dice, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Estas actividades las vemos en Crónicas, en 1 Crónicas 24, del 7 al 18, lo pueden verificar allá. Zacarías le tocó el turno y entró al santuario del Señor. Toda la multitud, dice, del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. Este texto vemos que estaba en turno Zacarías. Vemos luego el 23 y 24, dice, y sucedió que se cumplieron los días de su servicio del templo, los días de servicio del templo, que era tradicionalmente de sábado a sábado, y dice, y se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses. Esto es importante verlo. Según la tradición judía, el servicio del templo era de sábado a sábado, y Zacarías estuvo en ese turno donde el ángel se le presentó. Luego de ese turno, él no podía salir, ¿no? Obviamente, de sábado a sábado, se le manifestó esa señal a Zacarías que va a tener un hijo con Isabel. Él tuvo que esperar ese turno. Él ofició todo lo que tenía que hacer de sábado a sábado, y luego, saliendo de eso, fue a su casa, como dice el verso 23. Y sucedió cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a la casa. Se fue a su casa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Según la tradición, dice que ese tiempo de que le tocaba a Zacarías oficiar, servir al templo, fue aproximadamente en septiembre. Fue en septiembre. Como lo menciona la historia judía y los estudios, se dice que el turno fue en septiembre.
con esto podemos decir que el mes de la concepción, que esto fue el mes de la concepción de Juan. Juan el Bautista fue concebido en septiembre. Entonces, sacando cuenta de los 9 meses, que es lo tradicional en una mujer, Juan el Bautista nació en junio. Pero es importante el mes de septiembre. Bien, si San Lucas nos dice que el arcángel Gabriel visitó a la Virgen 6 meses después de la concepción de Juan, que fue en septiembre, nosotros podemos calcular que aproximadamente en marzo fue la concepción de María. Dicho esto, 9 meses después entramos en el mes de diciembre. Si María visitó a Isabel a los 6 meses, como lo relata la Biblia en Lucas 1, 26 a 27, y la concepción de Juan fue en septiembre, estamos hablando de marzo. En marzo Isabel tenía 6 meses de embarazo. La visita, la Virgen María, luego de su anunciación de que va a ser mamá del Salvador, eso nos pone de que la concepción de María fue en marzo. La historia relata entre el 24 de marzo al 6 de abril. 9 meses después es diciembre. Por esa razón se eligió, o según la tradición determinan de que diciembre fue el mes del nacimiento de Jesús. La otra hipótesis, donde igualmente hace conexión con lo anterior mencionado, es que los primeros cristianos aplicaron la idea de que Jesús, el 25 de marzo, no solo fue su muerte, sino su concepción. Teniendo el cálculo de Zacarías y a su vez esta tradición de que la misma fecha donde murió fue la fecha en que nació. La fecha que murió sí es comprobable dentro de la tradición judía y dentro de la Biblia también, porque sabemos que Jesús murió en el tiempo de la Pascua, ¿no? Y esa Pascua judía, tradicionalmente al sol de hoy, es en esa fecha, entre marzo y abril, finales de marzo y principios de abril. Entonces tenemos, según el cálculo de Zacarías y cuando concibió a Juan el Bautista, y tenemos esta tradición de los primeros cristianos que determinaron que la fecha de nacimiento de Jesús fue justo también cuando él falleció. Si falleció se menciona que falleció aproximadamente el 25 de marzo, calcularon 9 meses exactos y colocaron la fecha de 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Esto fue la tradición. Tradicionalmente fue así. Nadie objetó en su momento sobre esta fecha y hasta el sol de hoy nosotros tenemos esta fecha como la celebración del nacimiento de Jesús. Pero ahora bien, fuera de todas estas fechas y fuera del hecho de que yo pueda entender de que es difícil de comprobar esta fecha a ciencia cierta, hay dos puntos aquí. El hecho de que nadie se quejó de esa fecha históricamente, y aunque hubo teorías, y al sol de hoy todavía hay teorías de que es una fecha pagana, de que celebraban al dios Sol y al dios Invictus y demás, temas así. Fuera de eso, esta fecha 25 de diciembre fue creciendo, y históricamente se nos olvidó cualquiera teoría de conspiración que pudo haber tenido en su momento. Bien, dicho sea de paso, esta tradición pagana de celebrar el día del Sol Invictus, creo que se llama, es comprobable de que no están hablando de la misma fecha de 25, están hablando de fechas anteriores.
Pero fuera de hecho, de eso, lo que quiero dejar, el mensaje principal de esto es que nosotros como católicos y como cristianos celebramos el hecho, lo que ocurrió fuera de la fecha y de los cálculos. Nosotros celebramos el hecho de que nuestro Salvador llegó a la tierra. ¿Y qué nos dice Lucas 2, del 10 al 11? El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Nos ha nacido hoy. Este es un anuncio del ángel a los pastores. Alégrense porque hoy nació su Salvador. Ese hecho, por más fecha y más cálculo que podemos hacer, ese hecho de que nació, nadie lo puede borrar. Ninguna teoría de conspiración, ni que Constantino, ni que Roma, ni que la gran ramera, nada de eso. El hecho de que nació Jesús, nadie lo puede borrar. Celebra, cada quien está en su derecho de celebrarlo cuando lo desee, ¿no? Pero nosotros como cristianos y como católicos, tradicionalmente se eligió esta fecha, y más allá de decir que nació el 25 de diciembre, ¿no? Nosotros celebramos el acontecimiento. El acontecimiento es que vino en su momento nuestro Salvador. Y bueno, la tradición y la historia nos han mencionado de que es el 25 de diciembre, bendito sea Dios, tiene que hacer una fecha. Si no hubiera sido 25 de diciembre, puede haber sido 6 de enero, 25 de junio, en la fecha que sea. Pero el acontecimiento es lo que nosotros celebramos. Y quiero finalizar con ese mensaje de que no importa la fecha, es bonito tener un día y tener ese recuerdo de que nuestro Salvador vino a la tierra un día. Y bueno, los católicos lo celebramos el 25 de diciembre y muchos cristianos también no católicos lo celebran el 25 de diciembre. Hasta aquí este video. Bendiciones, hermanos.